Hola, bienvenidos a todos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. El día de hoy tenemos un tremendo invitado, Patricio Navia, que no requiere mayor presentación porque es conocido por todos los que siguen este canal y por todos los interesados en política. De todas maneras, bueno, él es cientista político, profesor universitario en la Universidad de Nueva York y si no me equivoco, Patricio también en la Universidad Diego Portales, ¿cierto? Así es. Y columnista y rostro, digamos, de todo lo que tiene que ver con la opinión política en nuestro país. Y hoy día lo hemos invitado para hablar sobre distintos temas. Naturalmente, lo primero que hay que preguntarle es su opinión sobre el caso Cubillo, el caso de Marcela Cubillo, del cual Patricio ha hablado algo en Twitter y en otras instancias. Pero yo le quería preguntar, profesor, sobre el caso Cubillo, porque hemos visto otros ejemplos de nepotismo o de situaciones similares en la derecha, y te quería preguntar, ¿por qué crees que estas prácticas se mantienen tan arraigadas en este sector político? Hola, bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, yo creo que el problema no es solo en la política, ¿no? Es en la sociedad chilena que no valora lo suficiente la meritocracia y donde tenemos una sociedad en cierto modo de castas, el lugar donde naces determina dónde vas a terminar en la vida y hace que la gente valore más los contactos, las amistades, las relaciones familiares y que los méritos o la capacidad de las personas para hacer el trabajo que presumiblemente tienen que hacer. Eso muestra que el modelo de libre competencia que decimos tener en Chile no tiene tanta competencia porque en sociedades más competitivas tú no puedes hacer ese tipo de cosas. O sea, no puedes poner a tu hijo en el equipo de fútbol de la selección nacional porque si no la selección nacional va a perder si tu hijo no es bueno, ¿no? En cambio, en otras áreas sí puedes poner amigos o a familiares porque no hay tanta competencia y por lo tanto si alguien no hace bien la pega, pues no va a poder estar ahí. El caso de Cubillos es difícil de entender, ¿no es cierto? ¿Por qué la universidad querría pagar más del sueldo típico de mercado para las personas que enseñan, que es bastante menos que lo que recibía Cubillo? ¿O cuáles eran los servicios que proveía Cubillos que eran distintos, superiores, mejores a los que podrían haber provisto otros abogados que con más trayectorias, con más credenciales académicas que las que tenía Cubillo? No está para nada claro. Y esta no es cualquier universidad, ¿no? Es una universidad cuyo dueño era muy amigo de Marcela Cubillos. Entonces, no estamos diciendo que te contrató Harvard porque por alguna razón que no entendemos pensó que tú eras la mejor persona para ocupar ese cargo, sino que te contrató tu tío, al que le dices tío o amigo, y no está para nada claro cuál es tu valor de mercado o por qué tu valor de mercado, tu valor es tan superior al valor de mercado de los cargos de las personas que hacen cosas equivalentes, ¿no? Y en perfecto, Patricio, y bueno, yo me imagino que tú también desde Estados Unidos ves este contraste muy fuerte con la sociedad chilena en donde se valora menos el mérito. Pero en todo caso, pareciera ser que en la derecha esto como que cuesta más sacarlo, ¿no? Yo te confieso, yo soy cercano a la derecha, me gusta, o sea, comparto sus ideas, digamos, y a mí particularmente me preocupa cómo esta forma de hacer nepotismo, de relacionarse entre ellos, entre los distintos poderes, pareciera tan difícil de sacar y pareciera no darse cuenta. Yo recuerdo hace un mes o algo así, que fue portada la segunda, como Jacqueline Barbisenberger y Manuel José Sandón estaban negociando con sus respectivos partidos para ver si bajaban o no a su sobrino o hija, no sé cuál era el caso, como si fuese una práctica totalmente normal en el fondo. La noticia no era esa, sino que la noticia era que ellos funcionaban como una especie de managers, digamos, de su sobrino, hijo, etcétera, y pareciera como que a nadie le importara. Sí, bueno, también pasa en la izquierda, ¿no? Yo estaba leyendo el otro día un asunto sobre cómo la sobrina de la senadora Isabel Allende quiere ir a ocupar el cargo que ahora ocupa su tía como senadora por Valparaíso. O sea, es una práctica bastante común en muchas áreas, sobre todo en áreas que no son muy competitivas, como la política, como las Fuerzas Armadas. No ves esa práctica
en los deportes o en la música, porque si tú no cantas bien, pues por más hijo de famoso que seas, pues no te va a ir bien en el negocio, ¿no? Pero en otras áreas que sí son menos competitivas, se hereda mucho este patrimonio y la gente lo considera como algo natural, como algo que tiene que pasar. Es uno de los privilegios de tener el apellido que tienes o tener los contactos que tienes. Eso hace que las sociedades sean mucho menos competitivas, mucho menos exitosas, que crezcan menos. Eso hace que Chile, por ejemplo, sea un productor de cobre, pero no seamos capaces de producir cosas más sofisticadas porque las empresas no son lo suficientemente competitivas, lo son más ahora que antes, por cierto, pero todavía no son lo suficientemente competitivas, pesa mucho el apellido que tienes, los contactos que tienes y no los méritos que tienes. Eso es lamentable y es particularmente lamentable que ocurra, como tú bien dices, en los partidos de derecha, que son los que presumiblemente defienden el modelo de mercado, de la competencia, de la meritocracia. Mi gran preocupación aquí es que el mensaje que estamos dando como sociedad, como miembros de la élite, es que, pues, si tú juegas, si tú respetas todas las reglas al jugar y haces todo lo que te toca hacer, pero no tienes los apellidos, tampoco te va a ir bien en la vida. Entonces, ahí se entienden las lógicas de descontento social, de estallido social, de gente que dice, mira, yo hice todo lo que tenía que hacer, cumplí con todas las reglas y aún así no me va bien, me esfuerzo, tengo mérito, pero no me va bien porque no tengo el apellido correcto. Eso le hace un daño profundo, muy profundo al modelo económico y alimenta el discurso de la izquierda radical que dice lo que tenemos que hacer es corregir esto desde el Estado. Ahora, la izquierda radical comete exactamente el mismo pecado, ¿no? Pero el discurso de ellos es el modelo no funciona. Entonces, cada vez que pasan estas cosas, la izquierda dice, ven, el modelo no funciona. El discurso de la derecha es el modelo funciona y cada vez que pasan este tipo de cosas, la gente dice, pues no, el modelo no funciona. Bueno, hay algunos intelectuales, aquí recuerdo especialmente a Schoenberg de Faro, de la Universidad del Desarrollo, que, que comentaba en su momento, cuando fue todo el tema del estallido social, que el problema no era el liberalismo, el neoliberalismo, sino que de alguna manera, como lo que había quedado de esta sociedad hacendada de alguna manera, por decirlo así, y que no se había logrado adaptar o que todavía seguía dando vueltas, digamos, a pesar de este modelo neoliberal, que es un poco lo que estamos hablando ahora. O sea, el no tener este espacio de mérito, etcétera. Sí, es Y ahí el padre Gatica. Tú no puedes decir, mira, vamos a tener una sociedad donde rija la competencia, donde los mejores ganen, y después en la forma como actúas y cómo funciona la élite, demostrar que no respetas eso, ¿no? Porque si eres el padre Gatica, pues nadie va a ir a tu iglesia porque necesitas practicar lo que predicas. Y por eso me parece especialmente preocupante que esto ocurra en la derecha y que la respuesta sea, mira, me dieron este sueldo porque me valoraban. Y es como, espera, esta es la universidad de tus amigos. O sea, no es que vino alguien y dijo, mira, te valoramos mucho. No es que de pronto vino un equipo italiano y contrata a algún jugador de fútbol porque lo valoran mucho, o algún jugador de Tocopilla, un Alexis Sánchez, que no lo conocen, pero sí lo valoran mucho. Aquí te están contratando tus amigos, los que te conocían desde chiquitita. Entonces, tampoco estamos hablando de que esto se hace por mérito, no está para nada claro cuál es tu mérito. Tú comentabas hacías referencia a los comentarios que yo hice en redes sociales, pero yo hice un comentario que me pareció muy necesario y es Elisa Loncón, a quien yo culpo por muchos de los males que tenemos en Chile, por la irresponsabilidad que tuvo como presidente de la Convención Constitucional, pues tiene un montón de citas académicas porque tiene una trayectoria académica. A mí no me parece ni muy interesante ni muy atractivo lo que hace, pero pues hay mucha gente experta en su área que sí la cita, tiene publicaciones, tiene citas, tiene su doctorado, ha tenido una trayectoria académica y todo en la derecha con buenas razones, por otras razones la criticaban y la propia derecha hizo un tremendo escándalo por un año sabático que le dio la Universidad de Santiago y que no mostraba sus títulos y resulta que ahora la derecha sale a defender la libertad presumible que tiene una universidad para pagar un sueldo
mucho más allá del valor de mercado a una persona que aparentemente no tiene los méritos académicos para hacer esto, que además parece que ni siquiera trabajaba tanto porque se la pasaba por mucho tiempo fuera del país, y dicen, no, tenemos la libertad para hacer eso. No, no tienes la libertad para comportarte de una forma que violenta, que viola las expectativas de lo que debiese ser una sociedad competitiva. Así es. Patricio, en este escenario, ¿tú crees que hay espacio para que pueda surgir una derecha más meritocrática, sobre todo también menos elitista? Algo que quizá en algún momento intentó el PDG con bastante poco éxito, digamos, si vemos los resultados ahora. ¿Ves posible un espacio para una derecha de ese estilo? Sí, no sé si el PDG tal vez lo intentó, pero fue capturado rápidamente por la estructura personalista del líder del PDG, ¿no? De Franco Parisi, que habla de mérito, pero tiene una agenda ultra personalista, no tiene una agenda de favorecer la competencia, sino de que él quiere llegar a la presidencia. Entonces eso tampoco te ayuda mucho. Yo creo que hay demanda para esto, no sé si va a haber una oferta, ¿no? No sé si los partidos van a ordenarse en torno a esto. Las experiencias que hemos tenido desde abajo hacia arriba no han sido muy buenas, ¿no? Primero tuvimos la lista del pueblo en la Convención Constitucional, que fue un desastre, luego el Partido de la Gente. Sabemos por la experiencia comparada que los países que tienen demasiados partidos nuevos, que tienen partidos que aparecen y desaparecen, al final tampoco tienen éxito en ese tipo de esfuerzos. Entonces, lo que necesitamos es que los partidos que ya existan se conviertan a esta causa y la puedan promover. Pero hacer la política sin políticos profesionales es un desastre. Mucha gente no le gustan los políticos y yo le digo, ok, entendamos a los políticos como los recolectores de basura. Los camiones son hediondos y no hay vuelta que darle, los camiones van a ser hediondos, pero las ciudades no funcionan sin recolectores de basura y los recolectores de basura juegan un rol esencial en la sociedad. Pasa lo mismo con los políticos. A los políticos no les gusta que le digan recolectores de basura. Yo entiendo eso, pero la metáfora, la analogía aquí es que hay cosas en la política que son un poco hediondas, pero los políticos profesionales son importantes para que esto funcione. Si no tenemos políticos profesionales, esto tampoco va a funcionar. Y ahí Patricio, bueno, muchos sostienen, yo soy de esa tesis, por lo menos, de que en Chile pareciera haber una decadencia total del espacio público, entendiendo el espacio público no solamente a los partidos políticos y a los políticos, sino que también a varios intelectuales y sobre todo los medios de comunicación. ¿Tú coincides con esta visión? Pero respecto a qué, porque eso me suena un poquito como el Make America Great Again, ¿no? O sea, ¿cuándo fue Chile mucho mejor que ahora? Y no me queda para nada claro cuál es la respuesta ahí. O sea, ¿en qué momento Chile tenía cosas mejores que ahora? Yo creo que ahora las sabemos más, pero antes no sabíamos quién financiaba las campañas, no sabíamos este tipo de cosas, no sabíamos cuáles eran los sueldos y los sobresueldos que recibía la gente. O sea, el primer escándalo de sobresueldos se da en Chile en 2003, 2002. Entonces, la gente dice, no, antes las cosas eran mejores. No me queda para nada claro que las cosas fueran mejores antes. El país era un país de pitutos y nepotismo. La élite era mucho más cerrada de lo que es ahora. Entonces, yo sí creo que tenemos un problema. No sé si hay una crisis, porque hablar de crisis es hablar necesariamente de algo que es relativamente reciente. Yo creo que hemos tenido estas prácticas que no se llevan bien con la probidad, pero han sido prácticas que han estado históricamente presentes en Chile. Me cuesta pensar que hubo un momento en que Chile tuviera menos pitutos. O sea, en los años 60, en los años 50, pasaban leyes con nombre y apellido, leyes que le decían, pues, se le concede a Vicente Wilson una pensión de gracia, o se le concede a la mamá de Vicente Wilson una pensión de gracia. Y ¿para quiénes se pasaban esas leyes? Para las personas que tenían contacto, no para los chilenos de a pie. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuándo crees tú que Chile estaba mejor de lo que estaba ahora? Ahora es como cuando vamos al médico y nos dicen que tenemos el colesterol alto. Nos empezamos a sentir bien, pero lo teníamos alto ayer también. Lo que pasa es que no habíamos ido al médico, no nos habíamos hecho los exámenes. Entonces, creer que ahora Chile está peor, me parece que pues hay que compararlo con otro momento. ¿En qué momento crees tú que Chile era un mejor país que ahora? O sea, en el sentido de los temas de corrupción,
creo que sí, es posible que tengas razón, Patricio, con los temas de nepotismo o de una élite cerrada, sí, yo creo que sin duda. No obstante, pienso más como en la discusión política, cuando, cuando yo veo, por ejemplo, que me gusta ver, me gusta harto la política, por ejemplo, debates de un Lavín Lagos, por ejemplo, era de un nivel mucho más alto de lo que yo veo ahora un debate presidencial de Cast Boric, digamos. No sé, mira, Lavín hacía llover, le tiraba estos, no sé qué químico a las nubes para tratar de hacer llover, Sí, hizo sí, una pista de hielo en el parque forestal. O sea, Lavín era el cosista, ¿te acuerdas? Era el sí, argumento de que sí. hacía cosas, pero en realidad tampoco tenía mucha profundidad respecto a cuáles eran sus propuestas. Con Lagos estoy perfectamente de acuerdo, pero eso te muestra que en general la izquierda tenía gente que era un poco más responsable de la que tiene ahora, pero la derecha siempre tuvo estos candidatos que prometían un poco barbaridades y decían, no, si el problema no es político, aquí el problema es que tenemos que hacer cosas, cuando el problema siempre ha sido político, ¿no? Tenemos que tener un modelo político económico que funcione bien y si la derecha dice, y ojalá que lo siga diciendo, que el modelo que mejor funciona es el modelo del capitalismo, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que el modelo del capitalismo funcione bien y la derecha tiene que ser ahí líder en promover el mérito y no en seguir defendiendo los apellidos. Esa siempre fue, por ejemplo, mi crítica al presidente Piñera, que le gustaba gobernar con los amigos, con su grupo que había ido al mismo colegio, pero no valoraba la diversidad. Ahí creo que la izquierda sí tiene un punto importante y es que valora mucho más la diversidad de lo que la valora la derecha y eso permite que haya mayor espacio para el mérito. Si tú no tienes apellido, te va a ir mejor en los partidos de izquierda que en los partidos de derecha. Así es. Y ahora, yendo, Patricio, a la polarización creciente de la política, que es un fenómeno que está pasando no solamente en Chile, sino en otros países occidentales, Estados Unidos, me imagino que tú ahí también lo ves bastante. ¿Tú crees que esta tensión que estamos viendo en Occidente se va a moderar en algún momento próximo o que todavía queda mucho espacio para que la confrontación se acreciente? Pues hay dos puntos metodológicos, si quieres, o ¿Mm? conceptuales. El primero es que la polarización siempre más alta en la élite que en el pueblo, ¿no? Los datos que tenemos, por ejemplo, incluso de Chile en 1973, nos muestran que la élite estaba mucho más polarizada que el pueblo. O sea, un 30% de la gente no votó en las elecciones parlamentarias de Chile de marzo del 73. Un 30% ni siquiera se molestó en ir a votar. El país estaba polarizado, pero la élite estaba polarizada. La gente no estaba tan polarizada. Lo mismo pasa hoy, por ejemplo, en Estados Unidos o en el propio Chile. La gente no está tan polarizada, la élite está muy polarizada. La gente quiere que no suban los precios en Estados Unidos, en Chile quieren que haya más seguridad, que en Estados Unidos quieren que haya menos migración ilegal. Y la gente no le gusta esta idea de la polarización. La gente no está polarizada, quiere que lo solucionen sus problemas. La gente le da lo mismo quién soluciona los problemas, lo que quiere es que lo solucionen los problemas. Y si hay un componente distinto, hay dos tipos de polarización, ¿no? La polarización un poco es como el colesterol, hay uno bueno y uno malo. La polarización en sí misma no es mala, lo que es mala es la polarización afectiva, ¿no? Esto de decir, los que no piensan como yo son malas personas. Pero es perfectamente legítimo que haya dos personas que piensen distinto. Tú eres católico, yo soy protestante, tú eres musulmán, yo soy judío. La gente puede vivir y convivir relativamente bien, aun si piensan cosas distintas. El problema se da cuando la gente cree que lo que piensan otros está profundamente mal y que esas personas son malas por pensar eso. O sea, alguna gente puede estar en favor del aborto, otros en contra del aborto, a favor del matrimonio igualitario o en contra. El punto es cuando tú empiezas a decir, si tú estás en contra del matrimonio igualitario y yo creo que eso es bueno, entonces tú eres una mala persona y no tienes espacio en esta sociedad. Eso que se conoce como polarización afectiva, eso es efectivamente malo y muy malo. Pero a mí no me queda claro, y los datos muestran que en Chile no hay muchos niveles muy altos de polarización afectiva. La gente sigue en general pensando que las otras personas, que sus vecinos, no son necesariamente malos. Hay un poco más de polarización afectiva hacia la élite,
pero por buenas razones, no porque la élite sea de izquierda o sea de derecha, sino porque la gente dice, mira, la élite predica una cosa, pero practica otra. Y eso, Patricio, ¿tú ves que eso pueda seguir creciendo hasta niveles que puedan ser peligrosos para la estabilidad democrática acá en Chile? Pues no para la estabilidad democrática, pero sí para la calidad de la democracia. Pero yo creo que eso ya lo estamos sufriendo, ¿no? La calidad de nuestra democracia ha empeorado mucho, el país no ha avanzado mucho en los últimos 5 años, hace 10 años que venimos debatiendo los problemas de la reforma de pensiones, por ejemplo, y no hemos avanzado nada en eso, hemos avanzado muy poco. Entonces, yo creo que ya estamos ahí, o sea, no es que las cosas van a empeorar, sino que ya está la gente molesta con sus élites, está votando por candidatos alternativos, por candidatos independientes, que luego llegan al poder y terminan siendo tan corruptos como los que ya estaban ahí. Mira lo que le pasó al Partido de la Gente, ¿no? Salió con no sé cuántos diputados y a los 3 años ya no les queda ninguno, o sea, entonces... la gente se termina decepcionando y sigue votando por alternativas que vienen desde fuera. Esto es como la gente está molesta con el piloto de avión y vota por cualquier pasajero para que maneje el avión. Eso tampoco va a funcionar porque pues, hay que saber manejar aviones y no basta con estar enojado con los pilotos, hay que entrenar a pilotos alternativos que puedan manejar el avión mejor o todavía mejor. Hay que hacer que los pilotos que ya saben manejar los aviones lo hagan mejor. Pero creo que el problema que tenemos en Chile hoy es que la gente está decepcionada de sus élites y eso genera un caldo de cultivo para que cualquier líder populista que diga yo voy a gobernar de forma totalmente distinta a los anteriores gane una elección. Ya lo tuvimos con Gabriel Boric, ¿no? Llegó diciendo vamos a refundar Chile, vamos a hacer cosas muy distintas y mira dónde estamos. Patricio, bueno, todavía es muy temprano para hablar de próximos gobiernos, pero ya lleva varios meses bien encumbrada Liz Matei eh, como la eventual próxima, o sea, la persona que en el fondo tiene más adhesión política para una potencial eh, eh, candidatura presidencial. ¿Cómo ves tú un eventual gobierno de ella o de alguien como ella, digamos, de Chile Vamos? ¿Crees que podría ser un intento de convergencia hacia el centro, que es algo que en la élite se espera mucho? ¿O bien va a ser un gobierno que va a naufragar entre dos polos, digamos, dos extremos que lo van a tironear para todos lados? ¿Cómo verías tú un gobierno de esas características? Yo creo que Matei tiene el corazón en el lugar correcto, a veces se equivoca, pero corrige, no tiene problemas para reconocer cuando se equivocó. Creo que ella favorece la competencia, la meritocracia, eso es muy bueno. Mi duda es si va a lograr escaparse de esta red de influencias que tienen en general los poderes de derecha establecidos ya en la élite, ¿no? Creo que se le va a costar un poco más. A diferencia de Piñera, Matei no tiene recursos propios para financiar su campaña, por lo tanto va a tener que depender de las mismas élites que quieren mantener el status quo. En la izquierda, pues se financian directa o indirectamente desde el Estado ahora, porque tiene mucha gente que trabaja en el Estado y ahora controla el gobierno. Entonces el problema de Matei va a ser que, aunque tiene el corazón en el lugar correcto, va a tener que buscar fuentes de financiamiento entre esas mismas élites que se benefician del statu quo. Entonces creo que ese va a ser su principal desafío. Pero me parece que ella sí tiene el corazón en el lugar correcto y entiende que el gobierno tiene que ser un gobierno que sume, que incluya, que crezca y no un gobierno que avance una bandera ideológica particular. Mi preocupación con los extremos, ya sea el Partido Republicano o la extrema izquierda, es que ambos se creen dueños de la verdad y quieren imponerles su verdad a los demás. Para que esto funcione tenemos que crear grandes consensos de mucha gente que piensa distinto y que sea capaz de sentarse a conversar. A mí me da la impresión de que el problema que hemos tenido en Chile es que se entiende mal lo que tienen que hacer los políticos. El trabajo de los políticos es ponerse de acuerdo con otros políticos que piensan distinto y llegar a acuerdos y construir puentes. La gente valora mucho a los políticos que dicen todas las cosas que piensan y que no se quieren sentar para ponerse de acuerdo, pero si no se sientan para ponerse de acuerdo y no tienen mayoría, pues no van a poder construir un mejor país. Entonces, la tarea del político es ponerse de acuerdo con otros políticos que piensan distinto.
Creo que Matei ha hecho eso y es capaz de hacerlo, pero me da la impresión de que la gente equivocadamente muchas veces premia a los políticos que se pelean más y no a los políticos que son capaces de construir puentes. Y ahí hay otro tema también, Patricio. Bueno, muy clara tu exposición y quisiera también colgarme de lo que mencionaste en reiteradas ocasiones que tiene que ver con esto, con los políticos profesionales. Hoy día cualquier gobierno y sobre todo con un Estado también cada vez más grande y con cargos de representación popular y de administración política en regiones, etcétera, van a necesitar profesionales de la política y de la administración pública, y pareciera que hoy día no hay ningún conglomerado político que tenga los cuadros necesarios para poder administrar políticamente el país. O sea, uno ve, digamos, y yo me imagino así, ¿qué pasaría si ganara Kast? Lo veo difícil, pero ¿cómo podría un partido republicano, por ejemplo, llenar la cantidad de cargos que tiene que hacerlo a nivel nacional? Y lo mismo también me pasa con Chile Vamos. O sea, y de hecho en mi canal, en otras ocasiones, hemos conversado sobre la necesidad de hacer un gobierno de unidad nacional, y no por una cuestión solamente de búsqueda de paz y búsqueda de acuerdos, sino porque no hay cuadros suficientes en un conglomerado para poder administrar este país. No sé cómo ves tú también esa dificultad. Yo creo que tenemos dos problemas, ¿no? Uno, que el aparato público ha crecido mucho, demasiado. Hay demasiados empleados públicos que cada quien tiene que inventarse un trabajo y por lo tanto buena parte de la permisología tiene que ver con el hecho de que tenemos demasiados funcionarios públicos en demasiados lugares que tienen que justificar su trabajo y por lo tanto pues exigen ciertas cosas y crean procedimientos y regulaciones nuevas. Entonces creo que parte de nuestro problema es que nuestro Estado tiene muchos empleados, pero entrega pocos recursos a la gente que así lo necesita. Ese es un problema grande. De hecho, Chile tiene un grave problema de desigualdad producto de que el Estado no distribuye bien. Antes de impuestos y transferencias del Estado a las personas, la desigualdad de ingresos en Chile es parecida a la de los países de Europa del Norte. Pero en Europa del Norte, después que se cobran impuestos y se distribuye el dinero, disminuye la desigualdad. En Chile no disminuye tanto. O sea, ya lo vimos con el caso de fundaciones, que tenemos dinero, un montón de dinero para que la gente le vayan a enseñar ciudadanía a las poblaciones, a los campamentos. Y es como, bueno, tal vez necesitan agua potable y vivienda y deberíamos dedicar los recursos para esas cosas. Tenemos problemas ahora el propio presidente Boric en su discurso de ayer dice, mira, ya tenemos toda esta ayuda, para este apoyo para las cuidadoras y los cuidadores de personas enfermas y de mayor edad. Igual y lo que necesitamos es contratar menos gente para que dé apoyo y, no sé, darles un subsidio directo a las personas que cuidan. Entonces, pero les tenemos psicólogos, les enseñamos sobre el yoga y un montón de otras cosas cuando pues lo que necesitan es un sueldo para poder dedicarse completamente a cuidar a sus familiares que están enfermos. Entonces, mi sospecha no es tanto que tenemos problemas de cuadros, sino que tenemos demasiados puestos, ¿no? Esto es como si la gente no va a ver el fútbol, no ayuda mucho que se juegue fútbol todas las semanas. Tal vez lo que necesitamos es que haya menos equipos con mejores jugadores y no muchos más equipos con jugadores que son malos y que no traen nadie a la cancha. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer es tratar de reducir un poco el tamaño del Estado. No puede ser que cada nuevo cuatrienio Chile sume un ministerio nuevo. Digo, tenemos ministerio del deporte, tenemos ministerio, ahora vamos a tener un ministerio de la seguridad, y lo pide la derecha, ¿eh? O sea, crear mayor Estado es algo que la derecha pide. ¿Qué vamos a tener después? Ministerio de los inmigrantes, ministerio de los pueblos indígenas. Estas cosas no se solucionan con crear más ministerios y cargos públicos que no sabemos muy bien qué es lo que hacen. Esto se soluciona generando las condiciones para que haya más crecimiento económico, para que el sector privado pueda desarrollarse en muchas otras áreas y el Estado tenga mucha mejor fuerza para regular y para sancionar a los que violan la ley, a los que no hacen lo que le corresponde hacer. Pero veamos, mira, seguimos creando ministerios, pero resulta que tenemos escándalos de corrupción hasta en el Poder Judicial, en la mismísima Corte Suprema. ¿Para qué seguimos creando burocracias estatales? Lo que deberíamos hacer es asegurarnos de las que ya hay funcionen bien. Sí, es modernización del Estado. Eso es algo que falta y que nadie ha querido hacer, salvo Briones, que en algún momento lo comentó.
Don Patricio Navia, muchas gracias por esta entrevista. No le voy a quitar más tiempo porque sé que está con una agenda apretada y haciendo clases, porque tiene contrato, digamos, no part-time como otros. Y tengo que hacer las clases presenciales, tengo que estar acá en Nueva York dando mis clases presenciales, no, no, esto no se hace por Zoom. Pues muchas gracias, Vicente, muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien, Patricio. Adiós.